Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Bruno Oliveira y trabajo con Android Developer Relations aquí en Google, en California. Nosotros estamos aquí en Mountain View, en California, en los headquarters de Google. Este es nuestro estudio de Android. Y hoy, la verdad es que, bueno, yo soy brasileño, así que mi lengua principal es portugués. Entonces, voy a hablar no en español, sino que en portuñol. Para aquellos que no saben qué es portuñol, este es un gráfico que explica qué es portuñol. Así que, bueno, hay las personas que creen que hablan español, las personas que hablan portugués, y en la intersección está el portuñol. Entonces, eso es lo que voy a hablar. Gostaria de agradecer por la presencia de las universidades que están nos asistiendo en vivo. En Argentina tenemos FAMAF, UNC y TVA. En Chile tenemos Universidad de Chile, Universidad Católica, UTF-SM Valparaíso y Santiago. En Colombia tenemos Uniandes y Javeriana. Y en Perú tenemos PUCP y Universidad del Pacífico. Así que muchas gracias por nos asistir. Me gustaría también agradecer al equipo de University Programs, que es Sarah Henderson, Stephanie Chan, Jessica Safir, Paul Gil Navarro y Kate Perrio. Y también en Android Developers Live, Daniel Pham, que me está ayudando a producir este Hangout. Una cosa, hay dos maneras de ver este Hangout, que es por Hangouts y también por el stream en Google Developers Live. Tengo diapositivas, así que lo mejor sería ver por Google Developers Live, porque de esta manera pueden ver las diapositivas bueno, pueden ver las diapositivas, porque por Hangouts las diapositivas no aparecen. Entonces lo mejor sería ver por Google Developers Live en la liga que enviamos a través del chat, que es youtube.com/AndroidDevelopers. Entonces esa es la mejor manera de ver este Hangout. Bueno, vamos a hablar sobre aplicaciones. Entonces, no solo aplicaciones, pero un tipo específico de aplicación, que son las aplicaciones de alta calidad. Porque las otras, la verdad es que no nos interesan mucho, ¿verdad? Las aplicaciones tienen que tener alta calidad. La calidad de las aplicaciones es muy importante en Android. No solamente en Android, pero en mobile en general. Esa es una característica muy importante de una aplicación, porque hay muchas aplicaciones. Por ejemplo, solo para dar una idea de los números de Android, actualmente tenemos ahí son unos 500 millones de dispositivos, ¿verdad? Entonces tenemos ahí un medio billón de dispositivos que están activos y todos esos son dispositivos que ejecutan Android. Pero lo más impresionante no es este número de 500 millones, pero el número de crecimiento. Entonces, el crecimiento de Android es muy impresionante. El número es 1.300.000 al día. Así que a cada día, a cada periodo de 24 horas, tenemos más 1.300.000 Androids que ingresan en el mercado. Ese crecimiento es muy impresionante. Solamente para hacer una comparación de qué significa este número, vamos a hacer una comparación matemática, ¿verdad? Entonces, vamos a imaginar que cada persona que se compra un Android toma su factura, ¿verdad? La factura es un papel, y este papel tiene un espesor de aproximadamente 0.08 milímetros, ¿verdad? Entonces es un papel, es una factura. Ahora, imagínate que cada una de las personas que se compra un Android hoy pone sus facturas en una pila de facturas, ¿verdad? Y cada una de esas personas pone su factura ahí. Entonces esta pila va creciendo, ¿verdad? ¿Y cuánto tiempo tarda para que esta factura crezca hasta la altura del Empire State Building? ¿Alguien sabe? Bueno, si el espesor de cada factura sería 0.08 milímetros y las multiplicamos por 1.300.000 al día, tenemos ahí que esta pila de facturas va a crecer 1,04 metros por día. Una vez que el Empire State Building tiene 443 metros, lo dividimos por 104 y tenemos 4 días. O sea, esta pila de facturas crece, llega a la altura del Empire State Building en solamente 4 días. Esa es la velocidad de crecimiento de Android. Entonces, ese es un número que para mí es muy impresionante. Mucho más impresionante que el número total es el número de crecimiento. Pero no solamente, lo importante de Android no son solamente los dispositivos, ¿verdad? Porque cuando el usuario utiliza un dispositivo Android como este,
La verdad es que lo que más interesa al usuario no es el dispositivo, sino qué puede hacer en el dispositivo. Por ejemplo, aplicaciones. Creo que aplicaciones son la función principal de Android, ¿verdad? Creo que hay otras funciones como hacer llamadas, pero la verdad es que esto me parece aburrido comparado con aplicaciones. ¿Cuántas aplicaciones existen en Android en el Google Play hoy? El número que tenemos actualmente es este, que es de 675,000 aplicaciones en Google Play. Ese número es interesante porque cuando adentré en Google, esto hace como unos 2 años, cuando adentré en Google, ese número era 100,000 aplicaciones. Teníamos solamente 100,000 aplicaciones y eso ya para nosotros ya era un número muy grande. Actualmente tenemos ahí 675,000 aplicaciones. Pero la verdad es que aplicaciones no interesan si no son de calidad. O sea, aplicaciones no interesan si no hay nadie instalando esas aplicaciones. Entonces, otro número que para nosotros es muy interesante es el número de instalaciones de esas aplicaciones. O sea, no solamente que existen aplicaciones, sino que las personas están instalando estas aplicaciones. ¿Y alguien sabe cuál es el número de instalaciones de aplicaciones que tenemos en Google Play? O sea, son 675,000 aplicaciones distintas, pero ¿cuántas ya fueron instaladas en dispositivos Android hasta el día de hoy? Este número es 25, pero no exactamente 25, ¿verdad? Es 25,000, un poquito más, 25 millones, no, 25 billones o 25,000 millones, no sé cómo leer estos números grandes, pero son 25,000 millones de instalaciones de aplicación que se han hecho en Google Play. Entonces es un promedio, como la humanidad tiene como 7 billones de personas, esto sería un promedio de unas 3 aplicaciones por persona. Esto incluye los bebés y entonces estadísticamente un eremita en el desierto ha instalado unas 3 aplicaciones Android. Entonces este es el número de instalaciones. Bueno, a veces creemos que es suficiente decir que mi aplicación funciona, ¿verdad? Tenemos esta noción de que una aplicación es suficiente que la aplicación esté bien, o sea, es suficiente que la aplicación haga lo que tiene que hacer y está listo, ¿verdad? Bueno, la verdad es que hay controles de calidad que son bien peores, por ejemplo esto. Para algunos el control de calidad es mi aplicación compila, está listo. Pero esto no es suficiente para aplicaciones en Android. En Android es muy importante tener una aplicación de excelente calidad. La calidad es crucial para el usuario. Hay dos tipos de aplicaciones. Esencialmente, todas las aplicaciones en Google Play, todas las aplicaciones posibles se dividen en dos categorías. Hay las categorías de las aplicaciones que aman al usuario y hay la categoría de las aplicaciones que odian al usuario. Entonces, esas son las dos principales categorías de aplicaciones. Y en esta charla vamos a hablar sobre técnicas para que tu aplicación se quede en la categoría A, porque la categoría A es la mejor categoría de las dos. Bueno, y ya que estamos hablando sobre usuarios, vamos a hablar un poco sobre qué es un usuario. Inicialmente, en la historia de la computación, creíamos que el usuario era algo que no existe. Entonces, en el primer siglo, tal vez, de la computación, el usuario no era tan importante. Lo importante era que el programa estuviera funcionando y el usuario, ese era un detalle. Entonces, el usuario no existe. Después, en la historia de la computación, nos dimos cuenta que, bueno, el usuario existe, ¿verdad? Y después, tal vez que el usuario fuera importante. Tal vez el usuario no solamente existe, sino que es un poco importante para aplicaciones. Pero ahora con mobile y cada vez más como con aplicaciones que el número de aplicaciones está muy grande en el universo de aplicaciones posibles, tenemos la noción de que el usuario es crucial. Entonces el usuario actualmente es crucial. No se puede hacer una aplicación con éxito sin preocuparse mucho con el usuario. ¿Y cómo es que nosotros podemos nos preocupar con el usuario? Bueno, uno de los métodos es hacer diseño de interfaz. El diseño de interfaz es muy importante para que el usuario se quede satisfecho con la aplicación. Entonces, es necesario en mobile hacer diseño de interfaz para teléfonos y tablets. Así que vamos a dar algunos consejos sobre compatibilidad, conveniencia y economía. Esto, o sea, aparte de diseño de interfaz, compatibilidad, conveniencia y economía también son muy importantes.
Pero ¿qué es esto de diseño de interfaz, verdad? Vamos a hablar un poco sobre qué es eso de diseño de interfaz. Diseño de interfaz y usabilidad son dos conceptos que son muy parejos. Entonces, diseño de interfaz es una manera a través de la cual haces el diseño de tu interfaz de manera que tu programa se quede intuitivo, conveniente, sin sorpresas y invisible. Cuando digo invisible, lo que quiero decir es que cuando haces un buen diseño de interfaz, lo best case scenario, lo mejor caso, va a ser cuando el usuario no se da cuenta que existe diseño de interfaz. Porque si el usuario se da cuenta que existe diseño de interfaz, es porque algo está mal. Si el usuario se da cuenta que el diseño de interfaz existe, es porque el diseño de interfaz no está bueno. Otro asunto importante. Un segundo, me están diciendo que no están viendo nada en el live stream. Dan, they're saying they are not being able to see anything on the live stream. On the live stream? Yeah. What kind of issue? It should be playing just fine on YouTube, Yeah. as far as I know. I'll work on it. Just keep going, and then. Is it also working on the Google Developers page on Let me take a look. on developers.google.com? I'll troubleshoot it right now. Because I think the YouTube stream should show on the Google Developers Live page. Yeah. As long as it's working, everything else should be working. Okay. Yeah, we're good. Okay, it's working. So let me just ping the right link. So it's YouTube. YouTube.com/Android developers. YouTube.com/Android developers. All right. Bueno, perdón, tuvimos algunos problemas técnicos. Más una vez, lo mejor para ver este Hangout es youtube.com/Android developers, porque a través del Hangout no van a ver las diapositivas. Entonces, en youtube.com/Android developers es la mejor manera de ver. So then, are we broadcasting now to Yeah. to YouTube? Yep. And to the GDL page as well, right? Yeah. Ah. That's linked back to YouTube. All right, awesome. Bueno, estamos hablando de diseño de interfaz. Así que, ¿cuál es lo importante del diseño de interfaz? Es que tiene que ser un buen diseño. ¿Y cómo voy a hacer un buen diseño? Entonces, la próxima pregunta es, ¿quién hará mi diseño de interfaz? A veces nosotros como desarrolladores creemos que podemos hacer todo, ¿verdad? Creemos que si somos desarrolladores, entonces tenemos una licencia para hacer todo. Entonces, a veces creemos que nosotros mismos podemos hacer diseño de interfaz y tenemos la impresión de que sabemos hacer diseño de interfaz. Pero eso no es verdad. Por ejemplo, yo soy un ingeniero y para mí esto es el mejor tipo de diseño de interfaz. Para mí esta es una ventana de comando y para mí este es el mejor diseño de interfaz posible. La verdad es que podría mejorar un poco. Este sí es el mejor diseño de interfaz. Pero esto es porque yo soy un ingeniero y no comprendo mucho sobre diseño de interfaz. Que la verdad es que la mejor persona para hacer diseño de interfaz es un designer. Entonces, nuestro consejo es siempre consultar a un designer para hacer diseño de interfaz, porque los designers son las personas que son profesionales y que saben hacer diseño de interfaz. Así que una comparación que siempre hago es, ustedes permitirían que un designer escribiera una clase en tu aplicación. O sea, suponga que estás escribiendo tu aplicación y un designer llega y le dice, deja conmigo que yo escribo esta clase para ti. ¿Le permitiría? La mayoría de las personas, de los ingenieros, diría que no, ¿verdad? Porque nosotros sabemos cómo escribir código, entonces no permitiríamos que otra persona escribiera el código. Entonces lo mismo pasa con diseño de interfaz. Entonces no somos los especialistas en diseño de interfaz. Así que si vamos a hacer diseño de interfaz, tenemos que darle a una persona que sea un profesional en esto. Porque hay mucho
Esta cuestión de diseño es muy, muy complicada. Hay tipografía, hay colores, hay muchas variables y hay cursos de 4 años, 5 años. Hay personas que estudian esto por 10 años para saber cuál es el mejor diseño de interfaz para el usuario. Entonces es muy importante hacer siempre a través de un profesional. Bueno, vamos a hablar sobre algunos consejos sobre interfaz para que el usuario se quede más satisfecho con tu aplicación. Uno de ellos es la Action Bar. Entonces, la Action Bar es esta barra que aparece en la parte de arriba de toda aplicación. Entonces, la Action Bar es esta barra que tiene como las opciones de navegación, como los tabs. Y tiene también las acciones frecuentes que el usuario puede ejecutar en tu aplicación. Esta barra normalmente aparece en la parte de arriba de la pantalla. Esto pasa en teléfonos y también en tabletas. En tabletas naturalmente vamos a tener más espacio, entonces la Action Bar va a tener un poco más de ancho. Pero en una pantalla de teléfono va a ser un poco menor, pero la función es la misma. O sea, la Action Bar es una manera a través de la cual el usuario puede acceder acciones frecuentes, o sea, esta parte de la derecha tiene estos botones que permite que el usuario haga acciones que son frecuentes en la aplicación. Y esta parte en la izquierda tiene las opciones de navegación. Las opciones de navegación le dicen al usuario dónde él se encuentra. Esto se hace a través de tabs o spinners. Y es importante decirle al usuario dónde él se encuentra, porque los usuarios son personas que, bueno, a veces se pierden y no sabe dónde se encuentra. Entonces es muy importante que la aplicación, diga al usuario dónde se encuentra. Otra parte muy importante es estas de acciones frecuentes. Las acciones frecuentes significan que son acciones que el usuario típicamente va a querer, va a desear utilizar en tu aplicación. O sea, si una acción no es frecuente, la acción no debería estar en la Action Bar. La acción debería estar en otra parte. Si el usuario ve una acción en esta barra, va a creer que es una acción que debe ser utilizada frecuentemente. Bueno, y también otras funciones muy importantes de la Action Bar son menú y búsqueda. O sea, en esta parte derecha de la Action Bar hay un menú que se llama Action Overflow. El Action Overflow es donde están todas las acciones que no son frecuentes suficiente para estar en la Action Bar. Entonces, las acciones que no son frecuentes o no son típicas van a estar ahí en el Action Overflow. Y también otra función muy importante es la función de búsqueda. Entonces, la función de búsqueda en aplicaciones que tienen muchos datos, o sea, en aplicaciones que utilizan datos de una manera muy intensiva, muchas veces la mejor manera de permitirle al usuario que busque es poner un botón de búsqueda en la Action Bar que permite que el usuario llegue al contenido que desea directamente sin tener que navegar por toda la aplicación, ¿verdad? Estos son algunos ejemplos de Action Bars. Entonces, en la parte de arriba tenemos la de Calendar, en la parte del medio tenemos la de Gmail y en la parte de abajo tenemos la de YouTube. En la parte izquierda hay un icono que es un icono de navegación que también hace la navegación up. O sea, la navegación que permite volver a la pantalla que es anterior a esta pantalla, que es diferente de la navegación back. El botón back del dispositivo vuelve a la pantalla anterior. La navegación up vuelve a la pantalla que lógicamente es la pantalla que contiene la pantalla actual. O sea, en email, cuando está leyendo un email, la tecla back va a volver a la pantalla anterior, cualquiera que sea. Y el botón up va a volver al listado de emails, porque el listado de emails es una pantalla que lógicamente es superior al email que está leyendo ahora. Lo mismo pasa con YouTube. Entonces YouTube podría estar en la pantalla de histórico o de un canal específico en YouTube, y cuando oprimes el botón up va a volver a la pantalla principal de YouTube. Entonces esa es la importancia del icono de navegación up. Otra función muy importante de la Action Bar es cambiar cuando elementos están seleccionados. Por ejemplo, en Gmail, cuando seleccionamos uno o más emails, vemos que la Action Bar cambia de apariencia y cambia de color. Entonces, esto indica que la Action Bar ahora las acciones que están en la Action Bar
se aplican a todas las conversaciones en email que están seleccionadas. Entonces las conversaciones que están seleccionadas van a ser borradas o archivadas o cualquier otra de esas cosas que están en la action bar cuando primas el botón apropiado. Y la comunicación visual es muy importante. Entonces, la comunicación visual, ¿cómo se hace? Eso es una parte de la comunicación visual que solamente un designer podría haber imaginado, porque yo como ingeniero nunca imaginaría esto. Lo importante es que en la parte superior ves que, bueno, el color es verde. Así que, y también el color de los elementos seleccionados en el listado de emails también es verde. Esto es una indicación para el usuario que la action bar tiene que ver con los elementos que están seleccionados. Cuando el usuario ve que los emails seleccionados están verdes y que la action bar también está verde, esto le da la indicación de que las acciones que va a hacer en la action bar van a ser hechas sobre los emails que son seleccionados. Entonces, esa es una parte muy importante del design. Otra parte muy importante son los fragments. Había un tiempo en el cual Android solamente ejecutaba en teléfonos. Entonces, si estabas utilizando Android, era cierto que era un teléfono. Pero esto ya no es verdad. Hace más de un año, Android también está presente en las tabletas. En las tabletas hay una diferencia principal cuando comparada con los teléfonos, que es esto y el nombre técnico de esto que las tabletas tienen, que los teléfonos no tienen, es espacio. Entonces, hay mucho espacio en las tabletas. Entonces, cuando comparamos la área en la pantalla de una tableta y un teléfono, la área en la pantalla de la tableta es mucho mayor. Eso significa que podríamos utilizar la misma interfaz de teléfono en tableta, pero eso significaría que no estaríamos utilizando tan bien el espacio. Así que los fragments son la respuesta para cómo utilizar mejor este espacio que tenemos en tabletas y que no tenemos en teléfonos. ¿Cómo utilizar fragments? En una aplicación de teléfono, normalmente tendríamos dos pantallas, ¿verdad? Una pantalla A, que sería una pantalla con un listado de cosas, y otra pantalla B que demuestra los detalles de una cosa específica que está en el listado A. Entonces tendríamos esas dos pantallas diferentes, cada una aparece en un momento en la aplicación. Eso es porque la pantalla es pequeña. Pero si tenemos una tableta, ¿por qué no tener esas dos informaciones en la misma pantalla? Eso es mucho mejor, porque esas informaciones aparecerían para el usuario de una manera más útil, porque estarían en la misma pantalla. El usuario no tiene que se quedar como cambiando de pantalla en todos los momentos. Y eso es posible con fragments. Entonces, esta parte izquierda de la pantalla de la tableta es un fragment, y esta porción derecha también es otro fragment. Y no necesitamos duplicar código, porque los fragments también se pueden utilizar en teléfonos a través de la Compatibility Library. Así que podemos escribir solamente una vez el fragment A y también escribir solamente una vez el fragment B. Y entonces, cuando tenemos una aplicación de teléfono, ponemos el fragment A o el fragment B en la pantalla, uno por vez. Y si tenemos una aplicación de tableta, ponemos los dos fragments en la pantalla al mismo tiempo. Cuando estamos utilizando fragments, es muy importante considerar las configuraciones de fragmentos en la pantalla, especialmente cuando tenemos la posibilidad que el usuario utilice la aplicación en la orientación Portrait y Landscape. Esto pasa, por ejemplo, con Gmail, con Calendar. Gmail, por ejemplo, utiliza este pattern que se llama Stretch. O sea, cuando la tableta está en orientación Landscape, el fragment de conversaciones ocupa el espacio a la izquierda, y lo mismo cuando rotas la tableta en orientación vertical, también ocupa la izquierda, pero es un ancho un poco menor. Otro patrón muy utilizado es stack, o sea, los fragmentos cambian de posición cuando rotamos la tableta para otra orientación. Un ejemplo de esto es Calendar. Entonces, cuando tenemos la tableta en la orientación horizontal, tenemos esos tres fragments, y cuando tenemos en la orientación vertical, los dos fragments a la derecha se van hacia abajo, y tenemos una otra configuración de fragments que es más apropiada para la orientación vertical.
Expand Collapse también es un patrón que se utiliza, por ejemplo, en Google Talk. Y también Show and Hide. A ver, a veces donde no tiene sentido tener un fragment en la orientación vertical porque el ancho de la pantalla no permite. Así que a veces lo mejor es esconder el fragment cuando se rota la pantalla. Otro asunto que es muy importante, aparte de configuraciones de fragmentos, es la Hero Screen. Hero Screen es un nombre técnico que le damos a una pantalla que es la pantalla es la pantalla más impresionante de la aplicación. O sea, y normalmente debería ser la pantalla principal, ¿verdad? La pantalla principal tiene que ser impresionante. Esa es la pantalla que normalmente tiene un design interesante. O sea, tiene un design que es diferente del design de una aplicación típica. Y esto es importante porque esa es la pantalla que los usuarios van a enseñar a sus amigos cuando hablen de tu aplicación. Así que si quiero demostrar una aplicación a un amigo, voy a mostrar la pantalla, la Hero Screen, porque es la pantalla más interesante y es la pantalla que más atrae atención de tu aplicación. Entonces es importante tener una Hero Screen y es especialmente importante que esta Hero Screen sea la pantalla principal. Normalmente nosotros como Developer Relations, una de nuestras misiones es siempre decirle a los developers que utilicen los patrones de Android, que sean consistentes con las otras aplicaciones. La consistencia es muy importante porque cuando el usuario aprende a utilizar una aplicación, si hay otras aplicaciones que son consistentes con esta aplicación, el usuario no tiene que aprender nuevamente cómo utilizar esa nueva aplicación y puede aplicar el conocimiento que ya tiene de otras aplicaciones anteriores. Entonces es muy importante la consistencia. Pero la Hero Screen es una excepción a la consistencia porque lo importante en una Hero Screen es que sea impresionante. O sea, lo importante es que sea fácil de utilizar y tenga una experiencia que sea distinta de otras aplicaciones de una manera buena. O sea, tiene que tener sorpresas buenas y no sorpresas malas. Esto nos lleva a otro asunto que es muy importante, que es la compatibilidad. La compatibilidad es un asunto muy importante. Y la compatibilidad es un asunto muy importante porque Android no es un sistema operativo de un solo dispositivo, ¿verdad? Android no tiene uno solo, dos o tres dispositivos que ejecutan Android, sino que Android es un sistema operativo que está actualmente en más de 1000 dispositivos diferentes. Y esos dispositivos tienen características distintas. O sea, hay dispositivos que son teléfonos, hay dispositivos que son tabletas. Hay dispositivos que tienen pantallas grandes y pantallas chicas, hay dispositivos que tienen teclado, que tienen trackball. Hay una variedad muy grande de dispositivos, incluyendo hay dispositivos que son teléfonos, que tienen la parte de telefonía, y hay dispositivos que no tienen telefonía, por ejemplo, una tableta que es solamente Wi-Fi. Entonces la diversidad de dispositivos es muy grande. Entonces la compatibilidad es un asunto crucial, no es un asunto importante, es un asunto crucial para aplicaciones que quieren tener éxito en Android. Y por eso la compatibilidad, una buena parte de nuestra documentación en developers.android.com habla mucho sobre compatibilidad entre dispositivos diferentes. Entonces tenemos ahí más de 1000 dispositivos y estas son algunas de las variables posibles que van a encontrar en dispositivos. Entonces, versión del sistema es muy importante porque no hay una única versión de Android en todos los teléfonos. Entonces, no es verdad que Jelly Bean está en todos los teléfonos de Android del mundo. Los teléfonos del mundo hay una distribución de versiones de Android en varios teléfonos. Así que creo que actualmente la mayoría de los dispositivos Android utilizan Gingerbread. Y también hay una porción muy grande que utiliza Ice Cream Sandwich y una porción más chica que está utilizando Jelly Bean. Entonces, la diversidad de la versión del sistema es muy grande. Tamaño de pantalla también, teclado, trackball, sensores. Todo esto son variables en la diversidad del mundo de Android. Es muy importante tener esto en cuenta para hacer aplicaciones de calidad. Por ejemplo, el framework de Android fue diseñado desde el principio para que la compatibilidad fuera fácil de implementar. Por ejemplo, en el Android hay carpetas que se llaman Small, Normal, Large y Next Large. Esas carpetas están en la carpeta de resources de una aplicación y el framework de Android hace el trabajo para ti. O sea, cuando pones un bitmap en una de estas carpetas, el sistema selecciona automáticamente la carpeta correcta
dependiendo de la resolución del dispositivo. Entonces, por ejemplo, si pones un bitmap en la carpeta small, este bitmap va a ser utilizado solamente en los dispositivos que son small. Lo mismo pasa con normal, large, xlarge. Hay otro calificador que son las resoluciones de píxel, o sea, low pixel density, que es LDPI, MDPI, HDPI y XHDPI. Entonces, y hay todas las combinaciones. Entonces, si quieres que un bitmap aparezca en dispositivos que son HDPI con una pantalla XLarge, es suficiente que lo pongas en la carpeta de XLarge HDPI. Entonces, el sistema va a seleccionar este bitmap automáticamente cuando el sistema tiene esas características. Lo mismo pasa con Portrait y Landscape. Así que puede tener resources que son diferentes para cuando la pantalla está en Portrait y para cuando la pantalla se encuentra en Landscape. Y también tenemos, bueno, eso también se aplica no solamente para imágenes, sino que también para XML. O sea, podrías definir un layout, que es un layout que es diferente dependiendo del tamaño de pantalla. Y esto es muy importante porque las pantallas que son menores, que son más pequeñas, no tienen mucha capacidad para muchos componentes gráficos. Así que normalmente lo mejor es tener un layout diferente para pantallas que son normales y otro layout que tiene más componentes para una pantalla que es grande. Entonces, una pantalla para teléfonos y una pantalla para tablets. Y si hay otros tamaños que necesitan ajustes, también podríamos hacerlo. Y bueno, las carpetas soportan estas combinaciones de atributos. O sea, podríamos tener una carpeta ahí que se llama Layout Small Land, que sería para dispositivos con pantalla chica y que están en orientación de Landscape. Lo mismo con Drawable, ¿verdad? Y ahora tenemos también no solamente estos calificadores de Small, Large, XLarge, sino que también calificadores con dimensiones específicas. Entonces, por ejemplo, si tenemos ahí una pantalla que tiene una pantalla típica de una tableta de 7 pulgadas, tiene 600 dp, ¿no? dp es una unidad física que es más o menos la dimensión de un píxel en 160 dpi. Eso es una unidad física. Entonces, cuando tenemos una tableta de 7 pulgadas, la dimensión normalmente va a ser unas 600 dp. Entonces, podemos utilizar esto también en el nombre de la carpeta para que el sistema seleccione automáticamente el resource apropiado para este tamaño de pantalla. Entonces, si la pantalla tiene 600 dp o más, el sistema automáticamente va a seleccionar los resources que están en esta carpeta. O sea, layouts o imágenes que están ahí van a ser automáticamente seleccionados. Lo mismo pasa con las de 720 dp, porque las tabletas que son un poco mayores, que por ejemplo Nexus 10 o mismo Motorola Zoom, tiene pantallas un poco mayores que son de 10 pulgadas y típicamente estas pantallas son de 720 dp. Entonces, si pones un resource en la carpeta de 720 dp, este resource va a ser automáticamente seleccionado cuando el usuario está ejecutando tu aplicación en una tableta que tiene 720 dp o más. Entonces, los consejos principales es utilizar siempre la tag Support Screens en el Android Manifest, porque esto enseña al sistema cuáles son las pantallas que son soportadas por tu aplicación. Utilizar, como decía antes, ¿no? Utilizar layouts diferentes para tamaños diferentes de pantalla. Utilizar dp y SP en lugar de píxeles, porque la verdad es que píxeles en Android no existen, ¿verdad? Píxeles en Android son un concepto que depende de pantalla. Entonces, lo mejor para definir el tamaño de botones y todo es utilizar dp o SP. Y utilizar Match Parent y Wrap Content en layouts. Entonces, Match Parent especifica que el tamaño de un determinado componente va a ser el tamaño del componente que lo contiene. Entonces no estamos utilizando un tamaño específico, sino que especificando que va a ocupar todo el tamaño del componente que lo contiene. Y Wrap Content también, o sea, va a ser el menor tamaño posible para que el contenido se quede bien hecho. Entonces, utilizando combinaciones de Match Parent con Wrap Contents y también con Layout Weights, o sea, con distribución proporcional de layouts, es posible hacer pantallas que se van a adaptar correctamente a varios tamaños de pantalla. Otro consejo es no utilizar nunca el Absolute Layout, porque el Absolute Layout depende de posiciones en píxeles.
Y posiciones en píxeles no significa nada en Android porque cada pantalla tiene un número de píxeles diferente. Otro consejo es fornecer siempre bitmaps para diferentes resoluciones, porque de otra manera Android va a intentar adaptar sus bitmaps para otras resoluciones, pero la calidad visual de tus imágenes se va a quedar mala. Y ahora vamos a dar algunos consejos generales para calidad de aplicaciones. Hay mucha gente que dice que mobile es mobile, entonces no importa la plataforma mobile, es todo igual, ¿verdad? Entonces la pregunta que a veces recibimos es, ¿puedo simplemente convertir mi app de otra plataforma? La respuesta es no, porque cuando conviertes un app de otra plataforma, la experiencia de usuario no va a ser óptima, porque cada plataforma tiene su propio lenguaje con el usuario. O sea, en iPhone hay el botón back en la pantalla y y los iconos son de una manera y la interacción con el usuario es de una manera. Entonces el usuario espera que la interacción sea de una manera. En Android es otra filosofía, o sea, el usuario en Android tiene otras expectativas acerca de cómo la aplicación debería se comportar. Entonces cuando hacemos un port de una aplicación de una plataforma para otra y hacemos el port crudo, lo que va a pasar es que los usuarios se van a quedar muy confusos porque no van a saber cómo ejecutar acciones en tu aplicación. Entonces, aplicaciones que son portadas directamente de otra plataforma normalmente son aplicaciones de muy baja calidad. Entonces, nuestro consejo es siempre hacer aplicaciones que están integradas con la plataforma. O sea, si vas a hacer una aplicación para Android, tiene que ser una aplicación que está perfectamente integrada con el lenguaje de Android. O sea, tiene que tener el mismo estilo de Android, tiene que utilizar las mismas metáforas y tiene que tener las acciones y todo en los lugares en la pantalla donde el usuario en Android espera que estén. Que de otra manera el usuario no va a se quedar satisfecho con tu aplicación, porque va a intentar hacer alguna cosa y no va a descubrir cómo hacerlo. Entonces es muy importante seguir la consistencia con el visual de la aplicación. Y ahora tenemos un nuevo documento en developers.android.com que es una especificación completa de cuál es este lenguaje visual de Android. Entonces, si acceden a developer.android.com/design, ese es un guía completo, una documentación completa de qué queremos decir cuando decimos que la aplicación debe seguir el estilo de Android. Entonces, esa es una documentación completa para design en Android. Entonces, nuestro consejo es siempre llevar en cuenta que Android tiene un estilo muy diferente de otras plataformas, entonces es necesario adaptar tu aplicación para que se quede parecida con ese estilo. Otra pregunta que normalmente los developers tienen es que la noción de que el usuario se acordará siempre de utilizar mi app. O sea, hay aplicaciones donde la única manera de iniciar la aplicación es iniciarla a través del menú de aplicaciones. Pero lo que pasa a veces es que el usuario se olvida que la aplicación existe, porque la aplicación no está integrada con el sistema. En Android es muy importante integrar la aplicación con el sistema, o sea, asegurarte que tu aplicación está presente para el usuario. Y estar presente para el usuario significa utilizar intents correctamente, o sea, cuando hay una URL que tu aplicación puede utilizar, asegúrese que hay un intent, que estás declarando este intent en el Android Manifest, para que tu aplicación sea la mejor manera de ver esa URL. Otro punto importante es tener content providers para interactuar con otras aplicaciones. Live wallpapers es una manera muy interesante. Por ejemplo, en aplicaciones que tienen mucho contenido, a veces tiene sentido tener un live wallpaper que el usuario puede configurar para mostrar como datos interesantes de tu aplicación en la pantalla de fondo. Otro punto importante es home screen widgets. Home screen widgets son son esos widgets que aparecen en la pantalla principal de aplicaciones. Home screen widgets son maneras a través de las cuales el usuario puede acceder a datos de tu aplicación sin tener necesariamente que ejecutar tu aplicación. O sea, cuando el usuario enciende su teléfono o tablet, van a ver ahí en su home screen una porción de tu aplicación. Entonces es muy importante que tu aplicación permita hacer esto, naturalmente si esto tiene sentido en tu aplicación, pero por ejemplo en Calendar, en el browser, ya hay muchas aplicaciones donde esto hace sentido, donde eso tiene sentido.
porque el usuario quiere poner cosas interesantes en su pantalla home y cosas útiles en su pantalla home. Y naturalmente, como aplicación, es muy deseable estar en la pantalla home del usuario porque es el lugar que el usuario ve todos los días. Entonces, es como si fuera el prime time de Android, es la pantalla home. Otra duda muy frecuente es que hay desarrolladores que creen que todo dispositivo es un teléfono. Esto es verdad, o sea, todo dispositivo es un teléfono. No, eso no es verdad. Hay dispositivos que son teléfonos y hay los dispositivos que son tabletas. Y hay otras cosas, por ejemplo, hay Google TV. Google TV es una TV, no es un teléfono ni una tableta. Es muy importante tener en cuenta que Android funciona en dispositivos diferentes. Entonces, tu aplicación podría ejecutar en una tableta o en un teléfono. Entonces, es importante tener en cuenta que hay cosas que no existen en tabletas, pero existen en celulares, y hay cosas que existen en celulares, pero no existen en tabletas. Por ejemplo, rotación. Los tablets tienen una rotación, la rotación default de una tableta es landscape. Y la rotación padrón default de un celular es portrait. Entonces, a veces veo juegos que son mal hechos, por ejemplo, cuando quieren hacer una escena en landscape en el teléfono, rotan sus gráficos de 90 grados. Entonces, esa es una manera mala de hacerlo, porque cuando ejecutes ese juego en una tableta, donde la orientación default es landscape, los gráficos van a rotar también y van a quedar en portrait. Entonces, eso no va a funcionar. Entonces, es necesario siempre prestar mucha atención en la rotación defaults. Otro asunto importante es que tablets no tienen telefonía. Entonces, hay aplicaciones que dependen de telefonía para hacer llamadas y todo, y no funcionan en tablets, porque a veces la tableta no tiene la parte de telefonía. Entonces, es importante poner esto como una posición opcional de la aplicación, porque a veces la aplicación funciona perfectamente bien en una tableta, pero lo único es que no puede hacer llamadas. Entonces, es importante tener esto en cuenta y no intentar hacer una llamada a partir de una tableta. Otro asunto es que teléfonos tienen un número único que se llama email, que la verdad es que no es un número muy único y no se recomienda utilizarlo. Pero hay aplicaciones que utilizan el email como una manera de identificar un dispositivo mobile. Esto es un problema para tabletas, porque tabletas que no tienen la parte de telefonía tampoco tienen email. Entonces, a veces esas aplicaciones como sacan errores porque la tableta no tiene email. Entonces, es importante tener atención a esto. Otra cuestión que normalmente recibimos es: ¿debo utilizar solamente lo que está disponible en todos los dispositivos? La respuesta es no. Debes utilizar siempre lo mejor de cada dispositivo, porque la diversidad de dispositivos en Android a veces hace con que tengamos un instinto de utilizar solamente lo que está disponible en todos, ¿verdad? Para que no tengamos que nos preocupar si un feature está o no disponible en cada dispositivo. Pero si para hacer una aplicación utilizamos solamente lo que está disponible en todos los dispositivos Android, eso no va a hacer nada, va a ser como pantallas y teclado esencialmente, porque los dispositivos son muy diferentes. Entonces, utilizar solamente lo que está disponible en todos no es una buena estrategia, porque probablemente va a ser una aplicación que es aburrida, que no hace nada. Así que la estrategia que siempre recomendamos es utilizar lo mejor de cada dispositivo. Entonces, y permita siempre al usuario configurar la interacción. Por ejemplo, hay aplicaciones que utilizan el trackball y hay aplicaciones que utilizan teclado. Pero hay dispositivos que tienen teclado y otros que no tienen teclado. Entonces, el mejor, en lugar de presumir que el usuario tiene o no tiene teclado y hacer una suposición, lo mejor en este caso es permitir al usuario configurar si desea o no utilizar teclado para cada cosa. Hay juegos, por ejemplo, que solamente funcionan con teclado. Y eso es muy malo porque la mayoría de los dispositivos hoy no tienen teclado. El teclado es en pantalla. Y el teclado en pantalla es muy molesto para jugar. Así que es importante tener opciones para configurar la interacción de tu aplicación. De esta manera, la aplicación se convierte en una aplicación mucho más adaptable a una variedad de dispositivos. Otra suposición que muchos desarrolladores hacen es que el usuario está siempre online. ¿Es cierto esto?
No, el usuario no está siempre online. Hay aplicaciones que funcionan muy bien cuando el usuario está online, pero cuando el usuario está en una área donde no hay conectividad, la aplicación simplemente no funciona. Y saca un error como no hay conexión, no puede hacer nada, lo siento. Y esto no es una buena estrategia, porque cuando el usuario no tiene conexión, lo que el usuario espera que la aplicación haga es que le permita al menos visualizar las informaciones que tiene offline. Por ejemplo, un ejemplo es una aplicación que vi una vez, que es una aplicación de datos de vuelo. Y me pasó que tenía los datos de mi vuelo en la aplicación, pero solamente funcionaba online. Entonces, ¿qué pasó? Cuando estaba en el aeropuerto, saqué mi celular para ver cuál era el número del vuelo y la confirmación y todo, y simplemente no conseguía ver el número de mi vuelo porque no tenía una conexión. Y eso es muy, muy malo porque en el aeropuerto no tenía cómo hacer una conexión y necesitaba ver el número de mi vuelo. Lo peor era que el número de mi vuelo estaba en el cache offline de la aplicación y lo podía ver en la pantalla. Pero cuando aparecía en la pantalla, en la frente de ese número, me sacaba un error que decía no hay conexión. Entonces, el número de mi vuelo estaba ahí por detrás de este mensaje. Entonces, la única manera que tuve éxito en ver el número de mi vuelo fue iniciar la aplicación varias veces para que se tardara un poquito para mostrar el error y pudiera ver el número de mi vuelo que estaba detrás del error. Entonces, es muy importante que la aplicación funcione offline. Naturalmente no va a tener datos, no va a tener datos que son actualizados, pero al menos que tenga datos que son de la última vez que el usuario utilizó la aplicación. Eso es muy importante. Eso nos trae a una otra pregunta muy, muy importante, que es, ¿deseo mantener los datos siempre actualizados? ¿Qué puedo hacer para mantener los datos siempre actualizados? Bueno, esto es muy importante para aplicaciones que son por ejemplo, aplicaciones sociales o aplicaciones de noticias. Es muy importante mantener los datos actualizados, ¿verdad? Una manera que podemos mantener datos actualizados es conectarnos a nuestro servidor o algún otro servidor y hacer el download de los datos periódicamente. O sea, podríamos tomar una decisión de decir, debo conectarme a mi servidor a cada 2 minutos, a cada 1 minuto, 30 segundos. Hacemos la conexión, cargamos los datos y cerramos la conexión, ¿verdad? Y después de otros 30 segundos lo hacemos nuevamente y nuevamente. Y así tendremos datos que son siempre actualizados. Pero esto es un problema. No debemos hacer esto. ¿Y por qué no debemos hacer esto? Porque la batería del usuario se va a agotar muy rápido si hacemos esto. Porque cada vez que abrimos una conexión de datos para una servidora, el módem del dispositivo, módem es el nombre del componente que hace la comunicación. Entonces el módem va a encender y tener que abrir una conexión, hacer la transmisión de datos, cerrar la conexión y entonces la batería del usuario no va a durar mucho. Y te acuerdas que existe en Android una manera de ver cuáles son las aplicaciones que están agotando la batería de cada dispositivo. Entonces, la punición por esto va a hacer que el usuario se va a dar cuenta que tu aplicación está agotando su batería y el usuario va a desinstalar tu aplicación. Entonces, mantener conexiones constantes con servidores no es una buena idea. En este caso puede ser de 2 modos. Un modo es hacer un sync adapter, porque el sync adapter es una manera organizada de hacer esto. O sea, una manera de entregarle al sistema el control sobre cuándo las conexiones deben o no a ser hechas. De esta manera, con el sync adapter, Android te va a decir cuándo es el momento apropiado para hacer una conexión al servidor. Y este va a ser el momento en el cual Android va a estar sincronizando otras cosas también, como email y calendar. Entonces, en este momento es apropiado para hacer conexiones a tus servidores. Otra manera muy interesante de hacerlo es con Google Cloud Messaging. Entonces, Google Cloud Messaging es una plataforma que llamábamos de Cloud to Device Messaging. Pero Google Cloud Messaging es el nuevo nombre y la nueva infraestructura de esta plataforma. Entonces, es una manera de enviar mensajes push a los celulares. O sea, en lugar de tener tu aplicación, en lugar de hacer tu aplicación, hacer conexiones repetidas al servidor, en lugar de hacer esto, le enviamos un mensaje directamente a través de nuestros servidores, directamente para nuestra aplicación. En el momento cuando la aplicación recibe este mensaje,
puede conectarse a su servidor para bajar los datos. Así que eso es muy interesante porque la batería del usuario no se va a agotar con esto. Otra cosa que muchas aplicaciones hacen es que cuando no hay red, despiertan a cada 5 segundos para probar si volvió la conexión. Entonces, suponga que tenemos ahí una aplicación que depende de datos. Entonces, cuando la aplicación detecta que no hay red, o sea, el usuario está offline, la decisión que toman es despertar a cada 5 segundos para probar si volvió la conexión. Y cuando detectan que volvió la conexión, siguen con su trabajo normal. Pero esa no es una buena idea porque si se despiertas a cada 5 segundos, la batería del usuario también se va a agotar. Entonces, lo mejor en este caso es utilizar siempre los broadcast receivers. Entonces, broadcast receivers son una manera a través de la cual el sistema puede notificar que ciertos eventos acontecen, que ciertos eventos pasan en el dispositivo. Uno de esos eventos es Connectivity Change. Entonces, hay un broadcast receiver para Connectivity Change, y si tu aplicación tiene este broadcast receiver, el sistema va automáticamente a llamar tu aplicación cuando hay un cambio en la conectividad. O sea, cuando la conectividad vuelve o se va, tu aplicación recibirá una notificación de que eso pasó. Otra filosofía que muchos developers tienen es que los usuarios son todos iguales, ¿verdad? Ya sabemos todo sobre ellos. ¿Eso es verdad? No, eso no es verdad. Los usuarios son criaturas que son muy diferentes. Hay varios usuarios distintos. A veces lo que pasa es que nosotros como ingenieros creemos que sabemos todo. Entonces nosotros como ingenieros a veces creemos que somos más que usuarios, ¿verdad? Somos como usuarios plus deluxe. Entonces, a veces creemos que como somos ingenieros, somos mucho más que usuarios, sabemos perfectamente todo lo que los usuarios desean. Y eso no es verdad. Los usuarios son muy distintos y hay varios usuarios que tienen gustos muy diferentes. Así que lo importante es siempre tener una manera a través de la cual tu aplicación puede ser configurada para funcionar de diferentes maneras. Por ejemplo, todo el sistema de Android es muy configurable. Entonces, si vas a la pantalla de settings, hay muchos settings. Y hay muchos settings porque es muy difícil hacer una aplicación o un sistema que sea igualmente agradable a todos los usuarios. Entonces, si hay dos o más maneras razonables en las cuales tu aplicación puede funcionar, es importante tener una pantalla de configuraciones. Y toda aplicación más o menos compleja debería tener una pantalla de configuraciones. Porque si tu aplicación es muy compleja y tiene como 10 pantallas, 20 pantallas y ninguna de ellas es una pantalla de configuración, algo pasa. O sea, hay algo en tu aplicación que hay dos opciones. O tu aplicación es perfecta, realmente es perfecta y no hay nada que el usuario podría querer que no esté en su aplicación. O tu aplicación o está faltando una pantalla de configuración. Entonces es importante tener esto en cuenta. Una otra cuestión que siempre vemos es que a veces los ingenieros tienen la impresión que los usuarios tienen que leer manuales. O sea, los usuarios inteligentes leen manuales. Si no leíste mi manual, lo siento, no vas a poder usar mi aplicación. Eso no es una buena filosofía. No, esa no es una buena filosofía, esa es una pésima filosofía. Porque los usuarios en las aplicaciones modernas no quieren leer instrucciones. Si tu aplicación tiene 2 parágrafos, 3 páginas de instrucciones, los usuarios no van a leer esas instrucciones. Van a oprimir el botón cancel y van a intentar utilizar su aplicación sin leer ninguna instrucción, ¿verdad? Y esto si tu aplicación no funciona de una manera que sea intuitiva, el usuario se va a quedar muy confuso con cómo funciona su aplicación. Por ejemplo, hoy en día, este es un libro que no van a ver en venta en librerías. Ese libro no existe. Ese libro no existe porque Angry Birds no necesita de un libro. Y no necesita de un libro porque es una aplicación muy sencilla. Y no es porque es una aplicación sencilla por funcionalidad. Es una aplicación que es sencilla para utilizar. O sea, la aplicación es muy intuitiva. O sea, es fácil descubrir cómo utilizarla sin leer ninguna instrucción. Entonces, nuestro consejo es siempre hacer una aplicación intuitiva. Entonces, en lugar de explicar algo con 2 parágrafos de texto, enseñe con una animación, por ejemplo. Eso es lo que hace Angry Birds en varios juegos. En lugar de decir, para jugar este juego, tome el pájaro, pone como
y tener como 4 páginas de instrucciones. En lugar de esto, hay una animación que demuestra, que enseña al usuario cómo hacer. Entonces, enseñar es siempre mejor que explicar. Y acuerden siempre que hay ahí un trade-off entre fácil de aprender y fácil de utilizar. Porque fácil de aprender puede ser una cosa diferente que fácil de utilizar. Entonces, es importante tener en cuenta esta diferencia. Otra cuestión que siempre developers tienen es, el usuario siempre sabe lo que está haciendo, ¿verdad? Usuarios son criaturas muy razonables y siempre saben lo que está haciendo. Y undo es para tontos, ¿verdad? Porque los usuarios que saben lo que están haciendo no necesitan undo. No, eso no es verdad. Eso no es verdad porque, bueno, los usuarios a veces hacen acciones que quieren deshacer. Y si tu aplicación no tiene undo, eso es un problema, porque el usuario va a perder sus datos. Entonces, siempre es muy importante tener una manera que el usuario pueda hacer undo en tu aplicación. Y hay 2 opciones. Por ejemplo, el usuario va a borrar un email. Podría como ponerle una mensaje, preguntarle por una confirmación. ¿Está seguro que quiere borrar este email, sí o no? O podrías poner un undo. Nuestro consejo es siempre poner undo cuando posible. Porque a veces cuando el usuario va a borrar un email, el usuario está seguro que quiere borrar este email. Si a cada vez que va a borrar un email tiene que contestar un mensaje que le pregunta si debe o no borrar el email, eso se va a quedar molesto al usuario. Entonces, undo es mejor que confirmación en general. Entonces, eso es muy importante. Entonces, siempre permitirle al usuario deshacer una operación, incluso las de red. Por ejemplo, existe el undo para usuarios en Gmail. Por ejemplo, hay una manera de hacer undo después que envías un email. Entonces, enviamos un email, clicamos en undo y el mensaje no se envía. Entonces, ¿cómo Gmail hace eso? Entonces, Gmail hace eso enviando el mensaje a la servidora y haciendo con que la servidora espere hasta enviar de verdad este email. Si el usuario hace clic en undo, Gmail envía un otro mensaje cancelando el mensaje anterior. Y si el usuario no envía, sí la servidora envía el mensaje realmente. Entonces, mismo en operaciones que a veces parecen que no hay manera de hacer un undo, a veces hay una manera de hacer un undo de una manera razonable. Entonces, es interesante hacerlo siempre. Otra cuestión es que a veces nosotros pensamos que, bueno, el usuario sabe lo que quiere, ¿verdad? Entonces, cuando el usuario pide algo, no debemos dejarlo cancelar. Al final, bueno, el usuario pidió algo y ahora desea cancelar. No, ahora tiene que esperar hasta que termine la operación. Este no es una buena estrategia porque a veces el usuario inicia una operación y después ya no quiere que esa operación termine. A veces, por ejemplo, le pregunta al usuario, ¿estás seguro que desea hacer ese download de 4 gigabytes en esta conexión? Y el usuario está seguro que sí quiere hacerlo. Pero 3 segundos después el usuario toma la decisión que no, creo que no quiero hacer esto ahora. Entonces va a buscar un botón para cancelar. Y por eso es muy importante tener un botón para cancelar, porque los usuarios cambian de opinión muy rápidamente. Y si no hay botón para cancelar, el usuario va a ser muy molesto al usuario. Me acuerdo que pasó una vez que estaba utilizando uno de estos apps y como él me preguntó si deseaba hacer un download de 4 gigabytes. Puso sí, que deseaba, pero en 2 minutos después estaba tardando mucho y quise cancelar. Busqué el botón cancelar y afortunadamente como había un botón cancelar, entonces pensé, bueno, esa es una buena aplicación porque hay un botón cancelar. El developer pensó en el usuario. Entonces hice clic en el botón cancelar y la pantalla se queda exactamente de la misma manera, pero el mensaje cambia. En lugar de haciendo download, por favor espere, se cambia para cancelando, por favor espere, y tarda el mismo. Entonces eso también no es una buena estrategia. O sea, si hay un botón cancelar, es importante que el botón cancelar realmente cancele la operación. El próximo consejo es, bueno, permitir al usuario siempre cancelar o posponer una operación y hacerlo rápido, ¿verdad? Otra suposición que los developers a veces tienen es que el usuario tiene que usar su dispositivo en la orientación correcta. ¿Eso es verdad? Bueno, no. El dispositivo en Android, hay dos orientaciones posibles. Puede utilizarlo en Portrait o en Landscape. Hay aplicaciones que quieren suponer que deseo como tener mi celular siempre en Portrait. Entonces la aplicación no funciona en Landscape.
Eso es malo para el usuario porque a veces el usuario va a querer tener su celular de esta manera. Y cuando las aplicaciones no funcionan, lo que va a pasar es que la interfaz se va a quedar en la misma manera y va a ser una experiencia mala al usuario. El usuario va a pensar que hay algo errado con su celular. Va a ser como esto para ver si el acelerómetro no está bien. Entonces es muy importante que la interfaz tenga una versión para portrait y una versión para landscape y que sean adaptadas de una manera que tenga sentido. Eso es muy, muy importante. Y te acuerden que cuando el usuario hace esto, a veces lo que pasa es que la activity se encierra y después una nueva activity empieza para el otro modo. Entonces es importante que en la programación tener esto en cuenta para no tener ningún problema con esto. Otro punto importante. Justamente, siempre tener un layout para portrait y landscape. No solamente para portrait y landscape, sino también para diferentes tamaños de pantalla. Entonces, tener un portrait para layouts en teléfonos y portrait en tabletas, landscape en teléfonos, landscape en tabletas. Eso sería lo mejor. Otra suposición, y esa es una suposición rara, es que el usuario tiene dedos que son infinitamente pequeños, ¿verdad? No, dedos son cosas más o menos grandes, ¿verdad? Esa es una suposición que me sorprende porque las personas que desarrollan aplicaciones normalmente también son seres humanos y tienen dedos más o menos parecidos con los otros humanos. Así que es interesante que hay aplicaciones que hacen la suposición de que el usuario tiene dedos muy, muy pequeños. Entonces hacen como una pantalla como esto con 1000 botones y el usuario tiene que ser muy preciso para oprimir el botón correcto. Y esto es una experiencia muy molesta para el usuario, como tener que tener esta precisión. Entonces, nuestro consejo es siempre hacer botones que son más o menos grandes. En mínimo 48 dp. Entonces, 48 dp es la dimensión mínima para cualquier elemento en una pantalla touch. Y te acuerdan que 48 dp corresponde a diferentes tamaños de píxeles dependiendo de la pantalla. Entonces, dedos son cosas grandes e imprecisas. Entonces, no supongan que el usuario tiene dedos que son infinitamente pequeños. Otra suposición es que al usuario le gusta la simplicidad. ¿Eso es verdad? Simplicidad es una cosa buena. Bueno, sí, ¿verdad? Simplicidad es una cosa buena. Bueno, no, la verdad es que no. El usuario no desea simplicidad. Hay una diferencia muy, muy importante entre simplicidad y claridad. Lo que quieren los usuarios es la claridad, no es la simplicidad. Simplicidad sería tener una pantalla muy, muy sencilla que fuera como un botón y un personaje como un cartoon character animado que dice que para el usuario oprimir el botón. Eso sería una pantalla simple. Pero lo que desean los usuarios no es la simplicidad, sino que la claridad. O sea, una pantalla que tiene mucha información y una utilización eficiente del espacio. Ese es un ejemplo de una pantalla con claridad. Está un poco antigua, pero que es de Froyo, pero eso es un buen ejemplo. Porque en una pantalla chica, como logramos poner el horario, la fecha, el horario del alarme, un botón para ajustar el contraste, la precisión del tiempo, y también botones para alarme, para media y para volver a la pantalla home. Y también el estatus de batería. O sea, son muchas informaciones en una pantalla chica. Entonces, es una utilización muy, muy eficiente del espacio. Y es muy importante utilizar gráficos en estas pantallas, porque observen que no hay mucho texto en esta pantalla. O sea, no estamos diciendo la hora actual es, tampoco estamos diciendo la previsión de tiempo para tu región es. También tampoco estamos diciendo el nivel de carga de tu batería es. O sea, todo esto es comunicado al usuario a través de la posición de los elementos de la pantalla y también a través de los iconos. O sea, iconos son cosas muy, muy importantes en este caso. Y rendimiento. Rendimiento es una cuestión importante. Sí, es una cuestión importante. Pero ¿por qué rendimiento en una aplicación mobile es importante? Bueno, en la próxima diapositiva tengo la respuesta de por qué el rendimiento es importante. Entonces, vamos a ver la respuesta. La respuesta es... está tardando un poco, ¿verdad? Cargando... está pasando algo ahora. ¿Me explico? Eso es porque esa es la razón por la cual el rendimiento es muy importante. Los usuarios son muy, muy impacientes. Normalmente en aplicaciones desktop los usuarios ya no tienen mucha paciencia, pero en mobile, cuando el usuario está utilizando un celular, la paciencia del usuario es muy, muy pequeña.
Así que si una operación tarda mucho, es muy probable que el usuario va a cancelarla. Porque a veces cuando los usuarios utilizan celulares por periodos muy cortos de tiempo. Entonces un desktop, cuando el usuario se sienta para utilizar un desktop, se va a quedar algunas horas probablemente. Pero cuando el usuario enciende la pantalla de ese celular para utilizar tu aplicación, pudiera ser que el usuario solamente tiene como 3 minutos para usar su aplicación mientras espera el tren. Entonces, si tu aplicación tarda 1 minuto para iniciar, esto es mucho. El usuario no va a quedar 1 minuto esperando que tu aplicación inicie. Entonces, el rendimiento es muy importante para esto. Otra cuestión importante, que el rendimiento es importante, porque si tardas mucho para responder al usuario, esto pasa, esta pantalla. Ciertamente han visto esa pantalla. Esa es una pantalla que dice que la aplicación no respondió en tiempo suficiente. Se llama ANR, entonces Application is not responding. Cuando los usuarios ven esta pantalla en tu aplicación, van a pensar una serie de cosas. Entonces, estadísticamente, lo que los usuarios piensan cuando ven esta pantalla, ese es un gráfico de esa estadística. Hay algunos usuarios que piensan que, bueno, hice algo mal, ¿verdad? Hay otros usuarios que piensan, no lo sé, eso es un pensamiento frecuente. Hay otros usuarios que van a pensar que esto es perfectamente comprensible, ya que la operación es O de n cubo en el número de elementos en la base de datos. ¿Cuántos usuarios van a pensar esto? Muy pocos usuarios, probablemente solamente los ingenieros. Pero la mayoría de los usuarios van a tener la siguiente opinión de tu aplicación. Está roto, no sirve. Y eso es lo que pasa cuando se saca esta pantalla. El usuario va a pensar que la aplicación está rota. Entonces es muy importante que tu aplicación no saque esa pantalla. Y eso es un problema de rendimiento, especialmente si el problema de rendimiento está en la main thread. Porque si hacen una thread en background es mejor porque esa pantalla no se va a sacar. Bueno, y ahora vamos a la sección de Q&A, o sea, de preguntas y respuestas. Voy a contestar algunas de las preguntas de Moderator aquí en pantalla. Son las preguntas que ustedes han hecho a través del Google Moderator. Entonces, la primera pregunta es de César González, de la Universidad Técnica Federico Santa María, de Santiago, Chile. Hola, si tengo un juego diseñado mediante un framework, digamos Construct 2, ¿hay alguna forma de integración con Eclipse para adaptar la aplicación hacia todos los dispositivos que soporta Android y evitar rediseñar? ¿Es conveniente en rendimiento? Bueno, esa es una cuestión muy importante en Android, la cuestión entre HTML o Pure Android, o sea, hacer una aplicación en algún framework HTML o hacerla en Android puro. Normalmente las aplicaciones que son hechas en Android puro van a tener un rendimiento muy superior a las aplicaciones que son hechas en HTML. Entonces, Construct 2 y otros frameworks producen aplicaciones en HTML. HTML es interesante porque es una manera de hacer aplicaciones que funcionan en varias plataformas, o sea, puede escribir el código una sola vez y hacerlo funcionar en diversas plataformas, pero lo malo del HTML es que el rendimiento no es tan bueno cuanto Pure Android. Entonces, mi consejo es que si tienes infinitas horas de ingeniería disponibles, hacerlo en Android puro, o sea, hacerlo siempre nativamente. Pero si tiene recursos de ingeniería que son limitados, o sea, si no tiene muchas horas para hacerlo y necesitas necesariamente como hacerlo en varias plataformas, lo mejor sería hacerlo en algún framework en HTML. Pero no hay una manera de integrar directamente una aplicación de otro framework en Eclipse, ¿no? Porque son sistemas diferentes. Entonces, si empiezas en Eclipse, creo que tiene que terminar en Eclipse. Y si empieza con un framework, tiene que terminar con ese framework. Conviene siempre probar el rendimiento de tu juego antes de hacer muchos cambios. O sea, antes de trabajar por 2 meses en el juego, conviene hacer como un prototipo para probar el rendimiento en Pure Android y en HTML para tomar una decisión para ver si HTML, por ejemplo, es suficiente o si necesitamos de hecho tener Pure Android. Entonces, eso es el consejo. La próxima pregunta es de Jorge Iván Contreras de Colombia, de la Universidad Nacional. ¿Qué planes tienen preparados de Google Play Store en el futuro cercano en LATAM? Bueno, Google Play Store aquí en los Estados Unidos tiene varias cosas como aplicaciones, películas, magazines, tiene música, y estamos intentando hacer esto en todos los países conforme posible.
cada país, eso, si dependiera solamente de nosotros, estaría disponible en todos los países al mismo tiempo, ahora mismo. Pero eso son cuestiones muy complicadas porque hay cuestiones que son de cuestiones fiscales, hay cuestiones de derechos autorales. Entonces, hay una negociación que es muy complicada en todos esos asuntos. Así que estamos intentando hacer con que eso esté disponible en la mayoría de los países posible. Recién empezó a estar disponible en Francia y algunos otros países. Entonces, cada vez añadimos nuevos países donde ese contenido está disponible en Google Play Store. Que nuestro objetivo es que Google Play Store sea una tienda de contenido para usuarios, no solamente de aplicaciones, sino que de contenido también. Entonces, estamos intentando hacerlo, pero es difícil saber cuándo vamos a tener esto en un país determinado porque las negociaciones son muy complicadas, entonces es muy difícil saber. Pero sí, estamos trabajando en LATAM y todos los otros países para intentar tener esto en lo mayor número de países posible. La próxima pregunta de Nicolás Aravena, de la Universidad Técnica Federico Santa María, es: ¿tienen planes para implementar Google Now en Latinoamérica? Además, ¿existirá alguna manera de agregar características a Now a través de una aplicación externa? Todavía Google Now no tiene una API, o sea, no hay una manera de integrar aplicaciones externas en Google Now. O sea, Google Now es una aplicación standalone. No sabemos todavía cuál será el futuro de Google Now. Pero Google Now es una herramienta que es muy interesante para el usuario. Entonces, vamos a ver cómo los usuarios utilizan Google Now y podría ser que en el futuro podríamos decidir integrarla de alguna manera con otras aplicaciones. Y también la respuesta de Google Play es la misma para Google Now. O sea, estamos intentando tornarlo disponible y relevante en la mayoría de los países. Pero es muy difícil dar una fecha específica para decir, por ejemplo, en junio 30. Entonces, es muy difícil tener una fecha específica para el lanzamiento de estas cosas porque dependen de muchos factores. Pero sí estamos trabajando para que Google Now sea útil para cada vez más usuarios en el mundo. Próxima pregunta es de Eric Hermosilla de Santiago, Chile. ¿Cómo puedo asegurar un buen funcionamiento de una aplicación para Android en sus distintas versiones? ¿Con qué problemas me podría encontrar con Android cocinadas, como se dice, o una no oficial? Bueno, ¿cómo asegurar el funcionamiento de una aplicación en múltiples versiones de Android? Esta es una pregunta muy importante. Desarrollar para Android significa necesariamente adaptar su app para múltiples versiones, porque tu aplicación va a ejecutar en un mercado ahí donde hay muchas versiones diferentes de Android existentes. Entonces es muy importante. Entonces, para hacer esto, todas las herramientas de Android suponen que la diversidad existe. Así que no es muy difícil hacer una aplicación que funcione en varias versiones de Android. Y hay materiales en developer.android.com que explican cómo hacerlo. Lo más importante es siempre tener en cuenta las características diferentes de dispositivos, especialmente el tamaño de pantalla. O sea, cuando estás diseñando tu aplicación, es siempre importante probarla en por lo menos unos 4 o 5 dispositivos con tamaños de pantallas diferentes. O sea, pruébelo en tu celular, en celulares de amigos, en una tableta. Configure el emulador para emular dispositivo que no tengas. O sea, es muy importante tener en cuenta que hay tamaños diferentes de pantallas y hay resoluciones diferentes de pantalla. Entonces, eso creo que sería lo más importante para desarrollar una aplicación que funcione en versiones diferentes. Y también, no solamente tamaños de pantalla, pero versiones diferentes de Android. Normalmente, las APIs tienen backward compatibility. O sea, siempre que hacemos una nueva API, tenemos la preocupación de tornarla compatible con las versiones anteriores. Pero siempre es interesante probar para ver si está funcionando todo correctamente. Esto es muy importante. Y acerca de problemas con las versiones cocinadas de Android, o sea, las versiones no oficiales, la verdad es que no hay mucho que podemos garantizar sobre versiones no oficiales, porque las versiones no oficiales precisamente no pasaron por el Compatibility Test Suite. Entonces, nosotros aquí en Android tenemos una prueba que se llama Compatibility Test Suite. Esta prueba es una prueba por la cual pasamos todos los dispositivos Android y si pasan en esta prueba, sí pueden se llamar Android. Y si no pasan en esta prueba, no son dispositivos compatibles. Entonces es difícil hacer suposiciones sobre dispositivos no compatibles. Cada dispositivo se va a comportar de una manera diferente. Entonces, si es necesario desarrollar aplicaciones para versiones cocinadas de Android,
lo mejor sería probarlas en estas versiones, como comprarse una tableta de estas y probar si tu aplicación funciona o no. Porque no, realmente es muy, muy difícil hacer alguna garantía sobre algún dispositivo que no sea compatible. La recomendación, naturalmente, es siempre hacer su aplicación funcionar en los dispositivos compatibles. La próxima pregunta de Pablo en Córdoba, España. Después de incluirlo como opción en el menú de idiomas y traducir los títulos principales, ¿tienen pensado traducir al español toda la parte de la documentación de developer.nl.com? Sí, no, nuestra intención es tener cada vez más contenido en español y otras lenguas en dev.android.com. Lo que pasa actualmente es que esto está disponible en el menú de idiomas, pero no son todas las páginas que están traducidas. Entonces, a veces pasa que seleccionas español en una página y la página está en español, pero seleccionas español en otra página y nada pasa, la página sigue en inglés. Y eso es porque no tenemos traducciones para todas las páginas. Entonces, lo mejor, bueno, estamos ahí trabajando para que cada vez más tengamos páginas en varios idiomas, no solamente español, sino que la mayoría de los idiomas que son utilizados en el mundo. Entonces, porque eso es muy importante para nosotros. Otra pregunta, ¿qué consejos podrías dar para trabajar correctamente en aplicaciones adaptables a distintas pantallas? ¿Cómo funcionan las distintas carpetas Drobo y de qué proporción deben ser los iconos dentro de estas? Bueno, eso es muy importante. Las carpetas Drobo. Las carpetas Drobo son esas carpetas que están adentro de la carpeta de resources de una aplicación en Android. Y bueno, esas carpetas contienen los resources para su aplicación. El sistema va a seleccionar automáticamente el resource apropiado. La proporción para los resources en Drobo son esos que están ahí en pantalla. Entonces, hay el normal, que es el factor 1.0, hay el LDPI, que es el factor 0.75, HDPI, que es 1.5, y XHDPI, que es 2.0. O sea, esas deberían ser las proporciones de los recursos gráficos que tu aplicación tiene. Entonces, nuestro consejo siempre es generar tus gráficos en algún programa vectorial y después hacer versiones de esos gráficos en varias resoluciones para poner en cada carpeta de Drobo. Entonces, una versión en un tamaño normal para las pantallas normales, en un tamaño que es 0.75 de tamaño para LDPI y las otras proporciones para las otras carpetas. De esta manera, los gráficos se van a quedar con mucho mejor calidad en tu aplicación. Y lo mejor es que eso es automático. Pregunta de Jorge Iván Contreras, de Colombia. ¿Qué ventajas o desventajas trae usar un APK diferente en el Play Store para diferentes tipos de modelos? Muy importante esta pregunta, porque normalmente nuestro consejo como Developer Relations es utilizar siempre un mismo APK que sea compatible con todos los dispositivos Android. Y recién lanzamos este feature en Google Play, donde es posible ponerle un APK que soporta, como es posible ponerle múltiples APKs dentro de una misma aplicación, que es el contrario de lo que estábamos hablando antes. Entonces, ¿por qué esa inconsistencia? O sea, ¿cuál es el mejor? Lo mejor es siempre, en la medida del posible, tener un APK solo, o sea, hacer un APK único que funciona en todos los dispositivos. Pero hay situaciones donde va a ser necesario tener dos APKs distintos. Por ejemplo, en aceleración gráfica. Si tu programa es un programa OpenGL, un juego, y tiene resources que son muy grandes y formatos de textura que son diferentes en dispositivos diferentes, para esto sí podría ser interesante utilizar múltiples APKs, porque de esta manera pones como un formato de textura en una APK y otro en otra APK y cada APK va a los dispositivos apropiados. En este caso sí, pero no recomendamos utilizar múltiples APKs si el objetivo es, por ejemplo, tener una versión de la app para tabletas y otra para teléfonos. Esa no es una situación donde utilizaría múltiples APK. Esa es una situación donde utilizaría un único APK y configurado de manera funcional en varios dispositivos. Entonces, múltiple APK está ahí para caso sea necesario, pero nuestro consejo es siempre evitar hacerlo. Una muy importante para información sobre oportunidades para estudiantes, esa es una URL muy interesante de visitar. Entonces, google.com/student/latam. Bueno, y
ahora, bueno, creo que pasamos un poco del tiempo, ¿verdad? Estamos como una media hora en retraso. Entonces, bueno, voy a contestar una pregunta de la audiencia, a ver si me enviaron aquí. Una pregunta. Un segundo. Estoy buscando la pregunta. Ok, no estoy logrando éxito en ver la pregunta aquí. Bueno, no estoy logrando leer la pregunta aquí en mi celular. Pero bueno, si alguien tiene una pregunta que quiere preguntar en vivo, por favor levántese la mano y vamos a ponerlo en pantalla. Entonces, ¿alguna de las universidades tiene alguna pregunta que desearía hacer en vivo? So, if anyone is raising their hands, can you put them on the Hangout? Again? No one. No one for only now. 3 people. Okay. There's only four people in there. Only one with cameras pointed at them. Okay. All right. So no, they're saying they found everyone to add questions to the Dory. All right. So. Sí. Por favor. Is that them? Can you put them on screen? Sí. Hola. ¿Cómo están? Sí. Sí. Hola. ¿Cómo estás? Un segundo porque casi no escucho. Hey there, can we power up their volume? Yeah. Okay. You got it. Sí. There's something. ¿Y me escuchas más? Sí. Ahora está mejor. ¿Puede repetir, por favor? Estaba preguntando sobre la sincronización Sí. de una base de datos remota con MySQLite. Sí. ¿Cómo hacer la sincronización de una base de datos remota? Era tener en cuenta implicaciones como lo que es duplicar el modelo de datos. Sí. Perfecto. Entonces, la pregunta es, ¿cómo hacer la sincronización de una base de datos con una servidora? O sea, mantener una copia local de una base de datos. No hay un framework específico para hacer esto. Pero lo que nuestro consejo es hacer un sync adapter. O sea, hacer un sync adapter que esencialmente cuando el sistema está haciendo la sincronización, conecta a la servidora. Va a tener que diseñar un protocolo específico para su servidora. Pero se conecta a su servidora para bajar las actualizaciones de la base de datos y las tornan disponibles a través de un content provider. Entonces puedes utilizar un content provider para tener esas informaciones y bueno, pero el content provider está backed por una base de datos de SQL. No hay una manera de hacer directamente la sincronización de la base de datos, pero la mejor manera sería a través de un sync adapter. Todavía vas a tener que escribir el código que hace la manipulación de los datos en la base, pero de esa manera la sincronización va a pasar en el mismo momento que el sistema está haciendo otras sincronizaciones. Entonces ese sería el mejor momento para hacerlo. Pero el protocolo creo que vas a tener que diseñarlo por su propia cuenta. Y es importante tener en cuenta que es importante actualizar solamente lo que cambió en la base de datos para no tener que descargar toda la base de datos nuevamente a cada interacción, ¿verdad? Bueno, creo que pasamos un poco del tiempo y nuestra reserva de la sala aquí está terminando. Entonces vamos a terminar por aquí. Gustaría de agradecer a todos por la participación, por las excelentes preguntas. Fue un gusto hablar con ustedes. Me gustaría agradecer a todos los ambassadors de las universidades por organizar este Hangout. Me gustaría también agradecer a Stephanie y el equipo de University Programs por tornar esto posible.
Y bueno, y gracias a todos. Fue un placer. Gracias. Hangout. All right, we can end the broadcast.